Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en estas tertulias ornitológicas organizadas por la Sociedad Caldense de Ornitología. Hoy tenemos muy buena influencia. Afortunadamente todos estaban muy atentos a Camila. Camila es bióloga y está terminando su doctorado en la Universidad de los Andes estudiando aves migratorias. Entonces pues ella, yo creo que es la persona indicada para que nos cuente sobre las aves migratorias que en este momento las estamos ya recibiendo, para ver cómo realmente es que, cómo estos pequeños animalitos que uno no cree que sean capaces de hacer tanto, lleguen en tan poco tiempo, ¿cierto? Y que nos acompañan durante casi medio año. Entonces, pues no siendo más, ella también trabaja en la Fundación Selva. Les dejo pues ya las dejo con ella para que ella se presente y continuemos. Igualmente hay una lista de la sociedad, por favor, para que llenen la información. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio, y muchas gracias a todos ustedes por venir. Yo estoy feliz de estar aquí en Manizales, me encanta Manizales, entonces bienvenidos. Voy a hablar entonces de la migración de las aves y de la relación de Colombia con la migración. Pero entonces la migración es una cosa gigante, está en toda la naturaleza, hay desde insectos migratorios hasta los mamíferos más grandes del mundo son migratorios, y las aves pues son las campeonas de la migración sin duda alguna, y son de los organismos más estudiados, tal vez porque son diurnos tan cercanos a las personas que han sido muy estudiados. Y voy a empezar entonces por definir la migración de la que voy a hablar acá, porque hay muchos tipos de migraciones diferentes. Voy a hablar de la migración intercontinental, la migración de largas distancias de las aves. Y este dibujo simplemente describe el ciclo anual de un ave migratoria, que básicamente si empieza desde que nacen las aves en el nido, si es una ave migratoria boreal, se reproduce en Norteamérica en los meses del verano, entonces en junio y julio. Después en agosto, septiembre, cuando empieza el otoño, en el hemisferio norte, las aves migran hacia el sur y llegan a sus sitios donde pasan lo que se llama como el invierno. Entonces llegan al Caribe, a Sudamérica, a Centroamérica, y pasan los meses fríos de Norteamérica aquí, durante lo que se llama la época de invierno del norte. Después, durante marzo a abril, vuelven otra vez a Norteamérica y vuelven a iniciar el ciclo, se vuelven a reproducir allá. Y esto ocurre año tras año tras año durante todas sus vidas. Y todo ese ciclo anual de las aves migratorias está conectado. Es como un efecto dominó. Cualquier cosa que pase en un momento puede tener efectos en lo que pasa posteriormente. Y eso nos hemos dado cuenta que tiene unas implicaciones bien importantes al momento de estudiar las aves migratorias, porque como se mueven por continentes, a veces no nos damos cuenta que una cosa que pasó 6.000 kilómetros en otro lugar puede estar afectando poblaciones que están en un momento aquí o en otro lugar. Y digamos que la importancia de estudiar las especies migratorias y las aves migratorias en particular es que los científicos se han dado cuenta que desde hace más o menos 50 años las poblaciones de aves migratorias, al menos en las Américas y en realidad es en todo el mundo, están disminuyendo constantemente. Esta gráfica eso es lo que muestra. Este es el porcentaje de cambio poblacional desde los años 70 hasta los 2010 más o menos, y casi todas las líneas que están por debajo de esa línea de cero significa que son poblaciones que están bajando, poblaciones de aves que están bajando y bajando. Y esto pues es preocupante porque las aves migratorias no solo son organismos completamente fascinantes, hermosos, que sería una tristeza absoluta perderlos, sino que las aves migratorias prestan unos servicios muy importantes a la humanidad. Son transportadoras de biomasa. Si ustedes imaginan, por ejemplo, que más de la mitad, o yo diría el 80% de las aves de toda Norteamérica, en un momento del año se mueve a otro lugar, a Sudamérica, a Centro y Sudamérica, la cantidad de biomasa que está transportando esos animales son millones de organismos que transportan semillas, que controlan plagas, que comen insectos, que dispersan semillas, que polinizan nuestros cultivos, que ayudan a la regeneración de los bosques, a la función ecosistémica. Entonces, para nosotros realmente es muy grave
no solamente por el valor intrínseco que tienen estos animales, sino por los servicios que prestan al mundo. Nos hemos dado cuenta, hay estudios que muestran cómo las aves son buenísimas controladores de plaga, por ejemplo en cultivos de café, entre muchos otros. Y gracias a, digamos que todos esos estudios y esa preocupación global por las disminuciones de las poblaciones, han habido muchísimas iniciativas en todo el mundo para investigar y conservar las especies migratorias. Hay iniciativas del Día Mundial de las Aves Migratorias que se celebra en muchas partes del mundo, hay iniciativas de universidades, de organizaciones no gubernamentales, de personas, de grupos como este, entonces de gobiernos incluso que se preocupan por legislar a favor de las especies migratorias. Y digamos que en todo este contexto global fue que entró mi interés también por estudiar las aves migratorias, y todo empezó en el 2006. Se ve la juventud todavía en esa foto. Nos fuimos con Nick Daly, que ahora es mi esposo. Nos fuimos a Belice y iniciamos allí en Centroamérica. Belice queda aquí en la base de la península de Yucatán. Es un país muy pequeño, fantástico, lleno de naturaleza, de bosques pristinos. Y nos fuimos a estudiar aves migratorias allá. Y entre las cosas que encontramos en Belice, estudiamos muchas cosas, pero nos dimos cuenta que las especies migratorias que llegaban a Centroamérica estaban usando una gran variedad de hábitats. Las aves migratorias estaban presentes en manglares, en bosques densos, en cultivos, en estuarios, y la persistencia de diferentes especies en diferentes hábitats no era igual. Esto ya fue como una cosa bastante interesante. Pero algo muy importante que encontramos en Belice es que la condición física de las aves cuando estaban durante la migración, pasando por Belice, fuera en la migración de otoño, cuando iban bajando, o en la de primavera, la condición física de las aves era muy diferente. Qué tan buen, si estaban gorditas, si tenían buen músculo, estaba muy diferente. Y estas gráficas muestran un poquito de eso. Entonces, este es el porcentaje de capturas de individuos. Nosotros usamos capturamos las aves, las anillábamos y podíamos medirles el peso, saber si estaban en buen estado físico o si estaban flaquitos. Y estas son las distribuciones de pesos de 3 especies diferentes migratorias. Y quiero que se enfoquen, bueno, primero en la diferencia. Esta es la migración de otoño, ¿no? Como la mayoría, esto significa que la mayoría de los individuos los capturamos más o menos pesando 16 gramos en el otoño, y en la primavera miren esto, esta es la misma especie. En la migración de regreso la mayoría pesaban 16 en el otoño, la mayoría pesaban más como 20 gramos cuando estaban de regreso. Estaban mucho más gorditos, ¿no? Bien gordos. Y esto fue igual en varios grupos de especies. No sé si estoy escuchando lo que no es. Allá, aquí está. Esta especie también, Cetophaga magnolia, Protonotaria citrea. Todas las aves estaban llegando a Belice gordas. Y nuestra conclusión fue, ¿dónde se están engordando estos pájaros? Cuando nosotros hacíamos estimados de qué tanto podrían volar esas aves con esa grasita que tenían acumulada, nos daba rangos entre 1000 kilómetros hasta 3000 kilómetros desde Belice. Desde aquí donde nosotros estábamos, una ave que pesara, por ejemplo, esta gordota de 18 gramos, lograría volar 2000 kilómetros fresca, sin parar desde Belice. Pero ya estaba gorda, ya se había engordado más al sur en algún lugar. Entonces eso nos hizo pensar, bueno, pues ¿de dónde vienen estos pájaros? ¿Qué es lo que pasa si uno se pone a mirar la forma del continente? Uno ve que es como un embudo natural, y todas las poblaciones de especies migratorias que están aquí en Norteamérica tienen que pasar por este pequeño embudo para llegar a Sudamérica, e incluso las que pasan por Centroamérica. Y pues Colombia, ahí está. Colombia es la puerta de entrada y de salida natural de todo el continente. Y dijimos, ahí es, pues tenemos que volver a Colombia. Estoy segura que las aves están engordando hacia allá, porque no, en Belice realmente no estaban parándose mucho, estaban de paso rápido, ya estaban gordas para seguir de una.
Y nos surgieron muchísimas preguntas: ¿de dónde vienen las especies que llegan a Colombia? ¿Para dónde van? ¿Cuáles especies son? ¿Qué rutas toman? ¿Cuántas paradas tienen que hacer en sus viajes de ida y de regreso? Y pues decidimos montar una investigación aquí en Colombia. Paralelamente, cuando montamos a Selva, fundamos Selva, fue para empezar este proyecto que se llamaba Cruzando el Caribe inicialmente. Y aquí estamos entonces en el 2009, cuando regresamos a Colombia, con un poco menos pelo, más viejitos, pero con mucha energía todavía para empezar nuestra investigación, y escogimos dos puntos estratégicos en Colombia: la Sierra Nevada de Santa Marta y el Darién, que son como las dos puertas de entrada de Sudamérica. Primero, que tienen relictos de bosque más grandes, una matriz de paisaje muy interesante, y son penínsulas sobresalientes o puntos estratégicos de llegada que pensábamos podían estar concentrando grandes números de especies migratorias y de individuos migratorios. Bueno, entonces nuestro trabajo básicamente consiste en monitorear la migración. Nosotros vamos al campo, montamos unas estaciones en donde ponemos redes de niebla, capturamos a las aves, las anillamos, las marcamos con unos anillos numerados, tomamos todos esos datos importantísimos de peso, de condición física, para poder estimar en qué tan buena condición están. Hacemos censos, entonces vamos contando individuos, y toda esta serie de datos entonces ha producido la información que tenemos actualmente. Y hemos encontrado cosas muy interesantes. Algunas de ellas, por ejemplo, cuando uno compara la composición de especies en la migración de otoño, que acuérdense que es la migración cuando vienen bajando de Norteamérica, como en esta época, y la migración de primavera, nos dimos cuenta que era bien diferente. Las mismas especies que estábamos viendo, por ejemplo, en el otoño, no eran las mismas, las más comunes, que estaban en la primavera, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ni la diversidad tampoco. Por ejemplo, en el otoño, más o menos teníamos en este punto 25 especies capturadas que habíamos registrado en las redes. Esto no incluye los censos. Mientras que en la primavera de regreso la diversidad era más alta y las especies más comunes eran bien diferentes. Y lo mismo pasó en el Darién. La migración de otoño es súper diversa, una diversidad mucho más alta de especies y una abundancia mayor, y la migración de primavera no. Y uno dice, bueno, listo, eso tiene sentido. El Darién está en la ruta de llegada de Centroamérica, que es mucho más seguro que lanzarse por el mar y llegar a la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? Muchas más especies escogen bajar por Centroamérica y entrar a Sudamérica por el continente, en vez de lanzarse a cruzar el mar, aunque hay unas que se lanzan también. Pero entonces eso nos hizo preguntarnos algunas otras cosas, y encontramos cosas interesantes como esta. Si ustedes ven, estos son pares de especies, son especies hermanas. Entonces está Catharus fuscescens y Catharus minimus, dos especies de mirlas del mismo género, y dos especies de vireos, Vireo flavoviridis y Vireo olivaceus. Y nos empezamos a dar cuenta que tenían rutas migratorias opuestas. Entonces, si ven estas gráficas, son como la tasa de captura promedio durante el otoño y durante la primavera, y este es Catharus minimus y este es Catharus fuscescens. Catharus minimus súper abundante en 3 diferentes hábitats en la Sierra Nevada de Santa Marta durante la primavera, casi nada en el otoño, y al revés, Catharus fuscescens súper común en el otoño y ni una en la primavera. Y lo mismo pasaba acá con estos vireos. El vireo olivaceus súper común en la primavera y el vireo flavoviridis súper común en el invierno. Y nos hizo preguntar cómo ha evolucionado esto. Especies hermanas tienen rutas contrarias de ingreso. Esto es algo que todavía no nos hemos respondido, pero claramente nos dimos cuenta que hay una serie de rutas circulares y que hay grupos de especies que tienen, como por ejemplo Catharus fuscescens y Vireo flavoviridis, estos dos, que principalmente entran a Sudamérica por el Caribe. Ellos sí se mandan a cruzar y regresan por el Darién. Mientras que especies como Vireo olivaceus y Catharus minimus hacen lo contrario, entran principalmente por Centroamérica y el Darién y se regresan por el Caribe. Perdón, ¿y no siguen más abajo? Sí, siguen más abajo. Estos individuos, todos estos, pasan el invierno principalmente en la Amazonía. En la Amazonía, Catharus fuscescens va hasta la Mata Atlántica en Brasil y Catharus minimus hasta el norte de la Amazonía, Guyana y Surinam. Ellos siguen ahí en la sierra y en el Darién, realmente solo están de paso. Como de escala, digámoslo así. ¿Esta migración es en pequeños grupos, en grandes grupos de estas que estás contando en este momento?
Estos individuos migran individualmente, no son sociales, por ejemplo, como los gansos o los patos que migran en grupos familiares, sino que son como robotcitos, haz de cuenta, ellos están programados para migrar y lo que pasa es que todos tienen ese programa al mismo tiempo, entonces todos salen al tiempo, pero no es que estén migrando juntos, ¿sí me hago entender? Bueno, pero los números las poblaciones de estos individuos son millones de aves que migran todos los años a Colombia. Bueno, otra pregunta interesante que nos hicimos era ¿cuáles hábitats se están usando cuando están aquí en las escalas de migración? ¿No? Entonces, estábamos en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un gradiente de elevación perfecto para estudiar, donde hay una gran variedad de hábitats y podemos ver si había diferencias o no, cuáles hábitats eran más importantes para las especies durante sus escalas migratorias. Entonces montamos estaciones en un gradiente de elevación, en bosques húmedos de tierras bajas, bosques premontanos y en cafetales con sombra en la sierra y en bosques montanos a más de 2000 metros. Y hacíamos entonces censos para ver cuál era la diversidad de especies, la abundancia en ese gradiente de elevación, para saber cuáles hábitats eran más importantes o no. Eso se basó principalmente en censos, simplemente eran observaciones, teníamos puntos de conteo, transectos establecidos por el bosque en ese gradiente de elevación y contábamos básicamente todas las especies y el número de individuos que veíamos en cada tipo. Eso soy yo pajareando en las terrazas de Ciudad Perdida, privilegio espectacular. Si pueden conocer este lugar, se los recomiendo. Bueno, nuestros hallazgos principales fueron súper interesantes. Este es el patrón general que encontramos de número de especies. Esta gráfica lo que muestra es el número de especies acá y el gradiente de elevación en el eje X, y como pueden ver hay como un pico a elevaciones medias. Entonces tanto la diversidad del número de especies como la abundancia fue mayor a elevaciones medias en esos bosques premontanos de la sierra. Esto muestra también, encontramos diferencias entre los tipos de bosques. Entonces a una misma elevación consistentemente había mayor número de aves en el bosque que en hábitats transformados, por ejemplo, como los cafetales con sombra de la sierra. Y eso pues también es muy interesante porque habla de que pueden haber diferencias en calidad entre estos hábitats, que los dos los están utilizando, pero puede que uno sea mejor que otro o que soporte más número de individuos que otro. Pero la cosa no es tan sencilla como el patrón general. Cuando uno hace zoom a esa gráfica y la divide por especies, ve que la cosa no es tan igual, tan uniforme. Hay especies, por ejemplo, el vireo oliváceos otra vez, que es mucho más abundante en tierras bajas. En cambio, la cetofaga fusca es especialista de alta montaña. No hay cetofagas fuscas pasando el invierno ni en migración, esto es durante la migración particularmente en tierras bajas. Entonces, ya cuando uno quiere hacer como planes de manejo para especies o quiere diseñar estrategias de conservación dirigidas a un grupo en particular de especies, hay que tener en cuenta que hay detalles diferentes ahí, que no todas las especies se comportan de la misma manera. Bueno, y ahora voy a aprovechar a hacer una pausa aquí para presentarles tal vez lo que se ha convertido en mi especie de ave preferida, pero en realidad es el héroe de lo que sigue de la charla y ha sido el protagonista de mis estudios doctorales. Esta es el zorzal carigris Catalus minimus, una especie de mirla, ya les hablé un poquito de ella, que es súper común en la sierra durante la primavera. Se reproduce acá, a lo largo de toda Norteamérica, en el bosque boreal, en matorrales bajos del bosque boreal, en norte y norte de Canadá, hasta Alaska, llega hasta Siberia, hay poblaciones en Siberia también. Y pasa el invierno, de lo que sabemos, principalmente en el norte de la Amazonía, aunque hay registros también de individuos pasando el invierno en el norte de los Andes. Bueno, y resulta que Catalus minimus, durante la migración, se concentra, ya les hablé de esto, en la primavera, en la migración de primavera, en la Sierra Nevada de Santa Marta, por millones. Es el ave migratoria más común de la sierra por mucho, es el pico, o sea, uno lo ve hasta por todos lados, se encuentra con Catalus minimus. Y entonces es buenísimo, un sistema buenísimo para estudiar, porque hay montones de pájaros para aprender muchísimas cosas de ellos. Esta es una anécdota que es espectacular, porque nosotros, resulta que Catalus minimus pues va hasta Norteamérica, y el 30 de abril del 2008, cuando todavía estábamos en Belice,
nosotros capturamos y anillamos un individuo de Catharus minimus. En Belice, en total, anillamos como, por mucho, 10 Catharus minimus. Catharus minimus realmente no para en Belice. De Chepa nos encontramos 10 que cayeron en nuestras redes y los anillamos. 6 años después, el 18 de abril del 2014 en la sierra, recapturamos ese mismo individuo. Nosotros otra vez, esto es una cosa increíble. Pero digamos que el punto más allá de la probabilidad remota de que eso ocurra, el punto es que la sierra es un lugar de concentración súper importante para Catharus minimus. Estos son datos de cambio de peso de Catharus minimus, de individuos capturados y recapturados, que los capturamos en un periodo, por ejemplo, aquí está, del 15 de abril al 22 de abril, y las líneas suben, conectan el aumento de peso del mismo individuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este lo capturamos primero como el 29 de abril, y el 13 de mayo pesaba 50 gramos. Esto no es un chiste, esto es vastísimo. Estos bichos están duplicando su peso en 10 días en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es una locura. Están comiendo, 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 y eso es un reflejo del vuelo que van a hacer. Eso dice como se están preparando para una maratón de resistencia hasta Norteamérica sin parar, básicamente. Y para ir a reproducirse. Para ir a reproducirse, exactamente. Entonces, digamos que estos datos, cuando nosotros vimos esto, dijimos, pucha, estos bichos tienen que estar volando hasta muy lejos. ¿Cómo hacemos para saber cuánto realmente vuelan? Y entonces de acá surgieron un montón de preguntas como a diferentes escalas, que fueron lo que yo he estado estudiando en los últimos años durante mi doctorado. Una de ellas es, bueno, toda esa energía para migrar la produce la dieta, lo que están comiendo las aves. Entonces era súper importante ver, bueno, listo, ¿qué están comiendo? Empecemos por ahí, ¿no? Exactamente. Y entonces, lo que hice fue mirar los isótopos estables. Esos son básicamente, ustedes han oído este dicho de tú eres lo que comes. Sí. Es exactamente eso. Somos lo que comemos, y todo lo que comemos queda como una huella digital en nuestros tejidos, en nuestro pelo, en nuestra piel, en nuestra sangre. Y lo mismo es con las aves. Nosotros podemos tomar muestras de plumas, por ejemplo, de uña de una ave, de una gotita de sangre, y poder estimar qué están comiendo. Están comiendo más insectos, más frutas, de qué se están alimentando durante la migración. Y entonces eso fue lo que yo hice un análisis de isótopos estables, de plumas, de uñas y de sangre, para ver si en diferentes periodos del año las aves, estas aves Catharus minimus, estaban comiendo cosas diferentes. Y no se detengan mucho en estas gráficas, que son un poquito enredadas, pero básicamente lo que encontramos es que la posición trófica, que se define, digamos, como el porcentaje de proteína que hay en la dieta, era más bajo durante la migración, que es reflejada por lo que están comiendo en la sangre. Las plumas crecieron en Norteamérica, entonces me dice qué están comiendo en Norteamérica. Las uñas crecieron en la Amazonía, cuando estaban pasando el invierno, y la sangre es un tejido dinámico que está renovándose todo el tiempo, y me dice qué están comiendo ya, qué se comió ayer, más o menos. Y entonces, cuando yo encuentro que la posición trófica es más baja durante la migración, quiere decir que están comiendo menos proteína, menos animales, se están comiendo fruta. Mucha, mucha, mucha fruta, y están convirtiendo esa fruta directamente en energía y en grasa para combustible para volar. Yo tuve una tesista, esta es una estudiante de pregrado, Astrid Ibáñez, se las presento, súper juiciosa, y Astrid tenía la emocionante misión de mirar muestras fecales de Catharus minimus que recolectábamos cuando uno captura las aves. Ellas siempre hacen popó en las bolsas de tela. El que quiera que haya trabajado con aves sabe que encima, en todos lados, vas a quedar cubierto de popó de aves. Pues nosotros aprovechamos eso y recolectamos todas esas muestras y las llevamos de regreso a Bogotá, y Astrid fue la campeona que se dedicó a mirar qué estaban comiendo en esas muestras, y entonces encontró un montón de cosas. Acá ella encontró más de 17 especies de frutos diferentes, más de 10 especies de insectos. Miren, acá ya está una cola de escorpión, increíble, súper raro. Pero entonces la pregunta de la tesis de Astrid era más interesante, no era solo describir qué estaban comiendo, ya sabíamos que estaban comiendo muchas frutas y muchos insectos, pero la idea era, ¿será que la dieta
afecta, que también les va en la migración. Si comen más frutas, realmente pueden volar más lejos o pueden engordarse más rápido que si no lo logran. Y Astrid encontró que en diferentes años, en muestras de diferentes años, había una proporción diferente de frutas en la dieta. En el año, por ejemplo, en el 2012, que es la línea más empinada negra acá, el aumento de peso era más rápido. La pendiente de esa gráfica es más rápida, entonces quiere decir que las aves estaban engordando más rápido en ese año comparado con el 2015, que está aquí en rojo. Y ese año 2012 era el año en el que más frutas había en las muestras fecales de los cátaros mínimos. Espectacular, una relación directa. Claro, la fruta las hace engordar más rápido, buenísimo. Y ella fue un paso más allá y estimó, si se engordaron tanto a base de frutas en el 2012, ¿cuál sería la distancia potencial de vuelo? Con un programa que simula vuelo de aves, eso se puede estimar. Y encontró que las aves en los años de más frutas podrían volar más lejos sin parar que cuando había menos frutas en el bosque. Un hallazgo súper espectacular, una tesis de pregrado muy bonita que hizo Astrid, basada en muestras de popó de pájaro. Espectacular. ¿Qué preguntas tienes? Mira, pero entiendo, hay aves que por ejemplo cambian de comer carne, de comer insectos y cambian a frutas o semillas. Sí. O son unas insectívoras y otras hay vegetarianas. Varía, hay de todo. Hay especies que son vegetarianas especialistas y nunca comen insectos. Hay otras que comen de todo el tiempo y hay otras como cátaros mínimos que cambian en el año. Entonces cuando están en la zona reproductiva comen principalmente insectos cuando se están reproduciendo, y cuando están en el invierno, cuando están en la Amazonía, comen más o menos de las dos cosas, pero cuando están en la migración, fruta. También comen insectos, viste en las fotos que había insectos también, sí, pero principalmente están comiendo fruta, porque esa es la fuente de energía directa y rápida que necesitan para acumular ese combustible. Entonces en muchas especies migratorias se ve que ellas pueden cambiar de dieta radicalmente a lo largo del año. Bueno, y entonces la siguiente pregunta, ya sabíamos que la dieta era súper importante y que potencialmente podría tener un efecto en la distancia de vuelo, pero no era, para mí por lo menos no era suficiente el modelo de computador que predecía la distancia. Yo quería ver un pájaro, yo quería saber exactamente un pájaro que yo marqué aquí hasta dónde llegó, yo quería ver al bicho. Y entonces esa fue la segunda etapa de las preguntas y usamos dos técnicas principales. Seguíamos en nuestras estaciones de monitoreo, marcando las aves, mirando cuánto se están engordando, todo lo demás. Y usamos entonces ahora una tecnología que son básicamente estaciones de radio automatizadas que detectan una señal de un pequeño radiotransmisor, y entonces yo puedo saber detectar una ave que está volando de aquí hasta donde huele. Y eso, bueno, el trabajo de campo normal. Utilizamos una colaboración internacional que se llama la red MOTUS, y MOTUS es básicamente un grupo de muchos investigadores que están en este momento, hay muchos más, pero cada punto en esta gráfica es una de esas antenas, una de esas estaciones como la que vieron ahí construida en Guadua, que está en Norteamérica y están recibiendo la señal de radio. De todos los radiotransmisores que pasen por ahí, ¡tum!, son detectados de una por una de esas antenas. Entonces teníamos la probabilidad de marcar aves aquí en la Sierra Nevada y de esperar si eran detectados después en Norteamérica para ver hasta dónde realmente habían llegado. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Entonces en 2 años marcamos 133 cátaros mínimos con sus radiotransmisores. No sé, no les mostré, este es el radiotransmisor. Es un aparatico que pesa 0.6 gramos, es chiquitico, y si uno se lo pone en la espalda como un pequeño morralito, así que estas son las alas. No es en las alas, es aquí en las patas. En realidad está aquí en la parte trasera y en las patas quedan asegurados. Y esos radiotransmisores están emitiendo la misma frecuencia todo el tiempo, una frecuencia única para cada individuo marcado. Y pues esto era como esperar una aguja en un pajar, a ver si alguno se atravesaba por una de las antenas que estaba en Norteamérica. Cuando hicimos esto, mi director era como, usted no va a encontrar nada, qué montón de plata desperdiciada en esos aparatos, y bueno, yo no sé.
Bueno, pues tuvimos una gran y grata sorpresa porque logramos registrar el 35% de los individuos que marcamos en Norteamérica. Eso fue espectacular. Este es el mapa que muestra las detecciones. En diferentes colores están los diferentes años, 2015 y 2016. Miren todos los bichos que detectamos haciendo vuelos hasta el Golfo de México, hasta los grandes lagos en Indiana, hasta Ontario, hasta Newfoundland y Labrador y Quebec acá arriba. Increíble. Bueno, esto ya fue espectacular. Ya estábamos viendo exactamente como casi en tiempo real qué estaba pasando con las aves que salían de la sierra. Y hubo muchísimas cosas súper interesantes que encontramos. Esto es una de las cosas que hablo en ese video osudo que está rondando por ahí. Pero básicamente habían vuelos directos desde la sierra. Nosotros tenemos la hora exacta de la que salieron en la sierra y la hora exacta en que fueron detectados en una antena en un lugar. Y podemos calcular que había naves que volaban directamente hasta el Golfo de México. Esta es la famosa que batió el récord, que voló 3.500 kilómetros en 2.5 días. Eso es una barbaridad. Es un jet, vuelan principalmente de noche, pero claro, cruzando esta seguramente no paró nunca. Pues es que es imposible haber parado. Muy probablemente tenía un viento a favor, una corriente, ellas son buenísimas navegadoras y buscan corrientes de viento que les ayuda, pero es impresionante, están volando entre 40 y 75 kilómetros por hora, dándole chiquitito, mejor dicho, esto es un espectáculo. Estas detecciones también nos daban algunos detalles sobre la ruta un poco a mayor escala que estaban tomando, entonces no sé si se dan cuenta, en los diferentes colores hubo algunos individuos que detectamos varias veces, y si ven que hay como una curva en este sentido, varias líneas que van así, varios individuos que fueron detectados así parecían hacer una curva como hacia el oriente de Norteamérica, lo que nos hacía pensar es posible que muchos de estos vayan a las poblaciones reproductivas de este extremo de la zona de reproducción. Eso no lo sabemos porque estos van hasta acá arriba, ¿no? Esta es hasta ahora la mitad del viaje para ellos, pero pues era como un primer indicio de esa ruta que no se conocía para esta especie. Bueno, y aquí viene lo más impresionante. Una de las ventajas de haber combinado como esas dos metodologías, de saber muy bien qué estaba pasando en la sierra, cuántos días se quedan, cuántos se engordan, todo eso, y combinado con los radiotransmisores, es que podíamos tener un estimado muy preciso de cuántos días se quedaban en la sierra, cuántos se habían engordado y después qué tan lejos llegaron. Entonces nos podíamos preguntar cuál fue el efecto real de la parada en la sierra, ¿no? ¿Qué tanto afecta esa parada a la distancia que lograron llegar? La condición física de la que salen de la sierra los hace llegar más rápido, más lento, ¿qué pasa? Y este es tal vez uno de los resultados preferidos, como el resultado estrella, tal vez diría yo, de mi tesis. Encontramos que claramente hay una diferencia impresionante. Este es la cantidad de combustible con el que salían las aves. Entonces, en este extremo de la gráfica, las aves que salen muy gordas de la sierra, y en este extremo las que salen chiquitas, y este es el intervalo de días entre detecciones intercontinentales, desde la sierra hasta donde fuera que fueron detectados en Norteamérica. Y hay una diferencia acá, de 30 días más o menos entre el individuo más flaco y el más gordo. El más gordo llegó 30 días antes a Norteamérica que el más gordo, que el más flaco, perdón. Eso es espectacular, o sea, el efecto que puede tener esto en el éxito reproductivo de estos individuos es gigante. Si ustedes se ponen a pensar, de nuevo llegamos a ese efecto dominó. Lo que pasó en la sierra puede retardar la reproducción hasta un mes. Eso es un montón. Cuando el verano en Norteamérica dura 3 meses o 2 meses y medio si estás más al norte. La ventana que tienen es súper cortica. Ellos tienen que llegar rápido. Y eso es como un efecto en cadena que pasa en las especies migratorias. Eso ya ha sido descrito. Entre más rápido lleguen en mejor condición, van a llegar primero a los sitios de reproducción, seguramente van a coger los mejores territorios, van a adquirir la mejor pareja, van a tener mayor éxito reproductivo. Entonces todo es una cadena de eventos. Lo que pasa en la Sierra Nevada de Santa Marta puede tener un efecto gigante en las dinámicas de poblaciones de estas especies migratorias, en particular claramente de cataros mínimos. Y entonces digamos que el puntico ahí que faltaba por resolver era, bueno, ¿de dónde vienen estos
individuos realmente. Esa indicación que veíamos de la ruta desde Colombia, que estaban volteando todos hasta el oriente, todos los que pasan por la sierra son de esta parte de la reproducción, no viene ninguno de Alaska ni del otro lado, ¿y para dónde van? ¿Y será que si ese origen geográfico tiene algún efecto en cómo se están comportando en la sierra? Si vienen de más lejos, ¿se engordan más o se engordan menos? Si van para más lejos o más cerca, ¿se comportan diferentes? Y entonces, para responder esa pregunta, otra vez usamos los isótopos estables. Bueno, y genética, esta es mi otra tesista estrella. La tesis de ella no fue tan difícil como la de las muestras fecales, pero ella tenía muchísimo trabajo de laboratorio. Ya lo que hicimos fue contactarnos con colaboradores en Norteamérica que nos mandaron muestras de sangre de diferentes partes en la zona de reproducción de catales mínimos, muestricas de sangre. Y nosotros colectamos muestras de sangre aquí en la Sierra Nueva de Santa Marta, y básicamente Sara hizo un estudio de genética para comparar y ver si teníamos individuos de todas estas poblaciones o si los de Colombia de dónde eran, ¿no? Para comparar. Y esto fue lo que encontró Sara. Esto es un enredo, esto se llama una red de haplotipos, que básicamente describe como esa composición genética de las poblaciones. Los grises son los individuos de Colombia y los de colores son los de las diferentes poblaciones. Y en resumen, eso lo que quiere decir es que de las 6 poblaciones que conseguimos de Norteamérica, en Colombia detectamos 5. O sea, todo el mundo está pasando por Colombia. Todas esas aves que miren desde dónde a dónde, desde Siberia hasta Newfoundland, en Canadá, están pasando por la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso es una barbaridad. Esto lo combinamos entonces con análisis de isótopos estables, otra vez, de las plumas, que tienen esa huella digital geográfica de dónde llegaban, y confirmamos exactamente lo mismo. Este mapa es lo que muestra. La parte de arriba es la probabilidad de origen geográfico en la zona de reproducción, que está en todos estos lugares de Norteamérica, es la mayor parte de los individuos que están en la sierra, y esta es la distribución de invierno. Cuando analizamos las plumas nos da esto, y estos son los análisis de las uñas. Entonces, nuestras aves que pasan por la sierra están pasando el invierno en toda esta gran región, algunos en los Andes, algunos en el norte de la Amazonía, una gran concentración súper importante aparentemente en Guyana y Surinam. Eso pues no se conocía, es información completamente novedosa para una especie, fascinante para mí. ¿Cuánto dura el ciclo vital de tu especie? ¿Cuánto puede vivir? Varía mucho. Estas especies migratorias, si logran sobrevivir su primer año de vida, es más probable que sobrevivan más años, pero digamos que en general el promedio son como 4 o 5 años. Pero tuvimos esta recaptura de nuestra ave de 7 años desde Belice, entonces puede que haya una gran variación ahí. Dependiendo de cómo les vaya, no tienen tantos riesgos durante tantos momentos, pero por eso en general estas especies de paseriformes migratorios no viven muy largo, que se sepa. Bueno, esta simplemente es una diapositiva de resumen de nuestros hallazgos en todo este tiempo. Entonces hemos encontrado que las aves migran, usan muchos diferentes hábitats, muchos de ellos que tienen diferente calidad. Esa calidad probablemente se ve reflejada en la dieta, en los recursos que están consiguiendo en esos hábitats en diferentes momentos del año. ¿Qué están haciendo durante la migración? Ya sabemos, engordando como locas para salir volando lo más rápido posible. Necesitan fruta, engordarse más rápido implica volar más lejos y llegar antes otra vez a los sitios de reproducción, y obviamente entonces tener más pollitos y ser más feliz por más tiempo. Una pregunta, perdón, ¿por qué no es posible que se reproduzcan cuando hacen la migración hasta esta parte del mundo? No es que no sea posible. ¿O por qué regresa? Esa es una muy buena pregunta. Yo no sé absolutamente nada, es la primera vez que veo una plática, pero Sí. ahorita pues me vino a la cabeza esa Claro. ¿por qué se regresa? O sea, ¿qué hay de bueno allá para reproducirse? Son tan felices. Esa es una muy buena pregunta. Hay muchas teorías al respecto. Básicamente se cree que las especies migratorias son expertas rastreadoras de recursos que cambian en el tiempo. Y si tú te pones a pensar en la zona templada, uno piensa, no, con ese frío, es invierno, ¿a qué se devuelven allá? Pero no es tan así, porque cuando es el verano y la primavera, después del invierno hay una explosión de recursos. Todos los árboles tienen hojas nuevas, todos los insectos salen, incluso la abundancia puede ser mayor
que en el trópico, solo en ese momento del año. Y son lugares que potencialmente tienen también menos depredadores. Entonces reproducirse allá tiene sus riesgos, tienes que volar 6.000 kilómetros o 10.000 para llegar, ¿no? Pero si lo logras, puedes poner 10 huevos. El sueño americano. Se cumple. Entonces, esa puede ser una razón por la que ha evolucionado esa estrategia de migrar en la naturaleza, de aprovechar esos ciclos tan marcados de estacionalidad que digamos que hay unas por otras, ¿no? Ellos aprovechan esos ciclos, ponen unas nidadas gigantes, mientras que las aves tropicales, pero viven poco, tienen muchos riesgos de morir cada año, entonces por eso tienen que invertírsela toda en cada reproducción. En cambio las aves tropicales, no, se las cogen más suave, acá ponen 2 huevitos, pero viven 10 años, no tienen que volar ni cruzar el mar, tienen de pronto más riesgo de depredación, pero recursos estables todo el año. Son estrategias evolutivas diferentes que han surgido en la naturaleza. Que tienen que ser analizadas por los pájaros. Sí, exacto. Sí. Bueno, claramente las aves migratorias tienen muchas amenazas y digamos que estas fotos no son para traumatizar, sino más bien para mostrar que nosotros con acciones de todos los días también podemos ayudar a las aves migratorias. Entonces las estadísticas de los choques con ventanas en edificios es brutal y con decisiones simples de poner estructuras en las ventanas, de poner siluetas pegadas, diferentes diseños, se puede prevenir y disminuir esto un montón. Y nosotros como ciudadanos, desde nuestra casa, si vemos que se nos chocan las aves en las ventanas, hasta exigirle a los gobernantes que diseñen los edificios grandes con estructuras amigables para que evitar este tipo de colisiones, podemos ayudar. Los gatos son una fuente de depredación, los gatos domésticos de aves, no solo migratorias sino de todas, y pues manteniendo nuestras mascotas bajo control dentro de la casa, por ejemplo, podemos disminuir una causa de mortalidad que es altísima. Las estadísticas son brutales de la cantidad de aves que realmente se comen los gatos. Obviamente cosas a mucho mayor escala, la deforestación, las infraestructuras que nos benefician también, podemos ayudar a que sean más eficientes y a construirlas de formas sostenibles y que no dañemos lo que estamos. Entonces, ya para concluir, solamente quería decir que está en nuestras manos y también era un poquito, si acá hay estudiantes de biología, que se inspiren a estudiar las aves o desde cualquier ámbito de sus vidas, ustedes pueden contribuir con la conservación de las aves y de las aves migratorias en campo. Tenemos pues como un segundito para hacer preguntas. Igualmente la familia de Camila nos trajo un pequeño presente, unas galletitas que vamos a empezar a repartir y vamos a hacer una rifa. Entonces los que no se hayan anotado quedan por fuera de la rifa lastimosamente y Camila la repara. Entonces primero las preguntas, yo voy organizando las galletitas y ya tú después repas. ¿Listo? Bueno. Oye, Camila, pues lo que ustedes hicieron en la tesis tuya es espectacular. Y eso quiero para el fin. Bueno, pues mira, hay muchas fuentes de financiación. Esto es una colaboración que ha empezado desde el trabajo voluntario hasta, obviamente, la financiación de diferentes organizaciones y universidades en Norteamérica. Colciencia ha sido un financiador súper importante de todo mi trabajo. Todas estas organizaciones contribuyeron en diferentes aspectos del proyecto y han sido los grandes financiadores durante todo el año. Un minuto, 1, 2, 3. Camila, dijiste que, pero no expandiste en ese tema, que encontraste que especies muy cercanas toman rutas diferentes. Uno pensaría que la ruta tiene que ver también con las condiciones climáticas, dijiste, con los vientos, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se explica eso? Hay una hipótesis, es que como son especies muy cercanamente relacionadas, puede haber competencia intraespecífica porque ocupan nichos muy similares y que por eso han evolucionado estrategias para evitarse mutuamente y no encontrarse en el camino para estar compitiendo todo el tiempo. Eso habría que estudiarlo, no se sabe, pero eso puede ser una hipótesis por la cual vemos que especies muy cercanamente emparentadas tienen rutas de migración completamente opuestas.
y sitios de invierno diferentes también. Estas especies no pasan el invierno en el mismo lugar. Esa puede ser una opción. Pueden haber como rezagos históricos de rutas de migración que de pronto surgieron por otra razón, no necesariamente por competencia, que no sabemos. Eso ahí hay tela para cortar, mucha. ¿Alguien tenía acá? Sí, perdón. Camila, los 3.000 kilómetros son de una. Los 3.000 kilómetros son de uno. Porque es que mira, son 2.5 días. En 2.5 días no tienes tiempo de respirar, de parar a nada para recorrer esa distancia. A no ser de que volara a, no sé, a 200 kilómetros por hora, que es físicamente imposible para un animal de ese tamaño. Entonces creemos que eso fue un vuelo directo. ¿Cuántos kilómetros? 3.500. 3.500 kilómetros. No, 2.5 días. 2 días Sin parar, parar. sin parar. Sin parar. 2 días sin parar. Entonces, hay otra. Perdón, hay Sí. una pregunta atrás que sigue. Sí. Encontré en cuanto a distribución geográfica o en cuanto a velocidad o en cuanto a qué. En la dieta no había ninguna diferencia entre sexos, no. Encontré una segregación de sexos más temporal. Entonces los machos llegan primero que las hembras y migran, digamos que pasan primero la oleada de machos y después las hembras. Esa fue la única diferencia que encontré en cuanto a sexos. Ni tampoco encontré diferencias en la distribución, por ejemplo, de invierno entre sexos, que se ha visto en muchas especies migratorias. Estos no, siempre los machos y las hembras están en el Qué mismo. pena interrumpir, yo creo que nos alcanza como de a 3 galletitas cada uno para que vayan. Es que están muy buenas. Son lo máximo. Esas galletas. No, pues son lo máximo. No, lo máximo. Había otra pregunta y después. Sí, una del Banco de la República y su programa de Estado de Uy, perdón, no te oigo. Como por causa de la migración, ¿te refieres a que las especies migratorias las excluyeron de alguna forma? Esa es una muy buena pregunta también. La pregunta es que si hay algunas especies endémicas que se hayan visto excluidas o extintas por causa de las aves migratorias. La evidencia que existe acerca de si hay competencia entre aves residentes y migratorias es contradictoria. La mayoría de estudios que hay encuentran que tal vez ese no es el caso, que no parece haber competencia real entre las aves residentes y las migratorias, sino que las aves migratorias llegan a ocupar un nicho que está básicamente disponible cuando vienen acá. No sabemos si es un resultado de competencia en el pasado, muy lejano, de millones de años, y que ya se separaron por competencia exclusiva o algo así. Eso podría ser, no está estudiado y realmente no se sabe. No, pues que no hay una evidencia que diga yo creo que esta especie se extinguió actualmente, de especies actuales no hay evidencia de eso, pero que haya ocurrido millones de años atrás. ¿Qué creería que en las sierras se puede hacer ese estudio? Con especies endémicas. Sí, las especies endémicas en la sierra, sí, eso es un cuento, y realmente son muy especialistas los residentes en su cosa, ¿no? Es como tienen unos nichos bien especializados, mientras que las aves migratorias suelen ser mucho más generalistas. No sé si a causa de eso entonces no hay tanta competencia directa, pero sería súper interesante estudiar. Aquí hay una, entonces respondemos estas últimas 3 preguntas y ya procedemos para terminar. Bueno, de acuerdo a las gráficas, llegan hasta el trapecio amazónico. Hacia el sur no se conoce. Esta especie no. Esta especie. Pero hay muchas otras que sí. Que van, claro, hasta la Patagonia. Hasta las golondrinas Argentina. llegan hasta Argentina. Sí. Y esa primera gráfica que tú presentaste, pues es un poco desesperanzadora, porque no, bajo cero hay la mayoría, todas. Eso es una cosa Es grave gravísimo. y lleva tantos años pasando, o sea, son 50 años de disminución persistente.
Y las causas de eso son muchas. En todo, pues imagínate los riesgos, lo que pasa en todas partes, en esas distribuciones tan gigantes, puede estar afectando. Entonces hay que unirse por eso con todos los países, con todo, para poder tratar de entender y conservar estas especies. ¿De dónde nacieron las leyes del perfecto? Esa es una muy buena pregunta. Por favor. ¿Hay rapaces que son migratorias, rapaces? Hay rapaces migratorias, sí, claro que sí. De hecho, Que pasan por acá en ríos de rapaces. nosotros tenemos pues como un proyecto que es Esperando Gavilanes, que es esperando los gavilanes cuaresmeros, por ejemplo. Eso, A propósito de los gavilanes migratorios, informaron ahora que los vieron pasando por Medellín, por Sopetrán y por Antioquia, vienen para el sur. Es muy probable que mañana y el día siguiente, que es la época en que casi siempre pasan por aquí las bandadas grandes, se vean. Pero saben que hay que mirar al cielo. Si se quedan encerrados en la casa, no lo ven. ¿Se sabe algo sobre la influencia de los huracanes en el Caribe en agosto y septiembre? Este año, por ejemplo, muy fuerte. Sí, de hecho la fenología de la migración este año cambió a raíz de los huracanes. Las aves han evolucionado con los huracanes y están, digamos que, acostumbradas llevan millones de años viviendo huracanes, cada migración de otoño en el Caribe. Claro, las mortalidades son impresionantes, pero ellas son buenas también para censar las condiciones del ambiente y no migrar si sienten que hay bajonazos de presión porque hay una tormenta, etc. Pero claro, las mortalidades son altísimas y lo que pasa muchas veces es que se condensa la migración. Lo que pasó en este caso es que la migración se retrasó más o menos una semana y media. Entonces ellas están programaditas con esa cantidad de concentración de tormentas, se quedaron en la costa del Golfo ahí esperando como, uy no, todavía no, y después salieron todas en masa. En la última semana y media hubo un influjo, no sé si se dieron cuenta, acá en toda Colombia, de aves migratorias que llegaron. Nosotros tenemos ahorita un equipo de investigadores en La Guajira. Qué locura la migración, estaba llegando miles, millones de individuos al día, condensados un poquito más en el tiempo precisamente por esos huracanes. Entonces puede haber obviamente mortalidades, pero también desfases de tiempo en la fenología de la migración. Yo quiero felicitarte, darte las gracias y preguntarte cuándo nos vas a dictar la próxima. Cuando me vuelvan a invitar, aquí estoy. No, aquí no me yo creo digas. que estamos pues, sí, pendientes de pronto para el próximo año volverte a tener aquí para que nos vuelvas a revisar los resultados. Y para cerrar, pues si alguien tiene algún otro comentario, les decía también el banco toca cerrarlo. ¿Sí? La última, por ejemplo, usted viene estudiando, ¿cierto? ¿A qué edad comienza como el primer vuelo pues, de la migración? Y si si las aves tienen dentro de sí, digamos, la genética, ese mapa, pues, o sea, digo ahorita que iban solitas, o sea, que sí. no iban... Es tal cual como tú dices, eso está determinado genéticamente. Estas aves nacen del nido y al mes, más o menos mes y medio, arrancan. Al mes y medio de vida tienen que hacer su primera migración de otoño. Claramente esa primera migración es la más tenaz. La probabilidad de morirse ahí es altísima. Es muy muy alta y no todos sobreviven. Los que lo logran ya les va mucho mejor. Pero esa primera, ellos no tienen ni idea para dónde van. Nunca han ido, nadie los acompaña, nadie les dice por dónde es. Está determinado genéticamente. Bueno, entonces ya para terminar, aquí tenemos unos afiches de